¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? Yo mismo, como sacerdote, he atravesado largos periodos en los que el cielo parecía de bronce. No es una sensación agradable, ¿verdad? Pero déjame decirte algo que descubrí tras 30 años de arqueología en Tierra Santa y cientos de horas en oración. El problema no es que Dios no hable. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar. Cierro los ojos por un momento y recuerdo aquella mañana en el Monte de los Olivos, justo antes del amanecer. El aire frío olía a tomillo y a piedra caliza, y el silencio era tan denso que casi podías tocarlo. Y entonces, en ese silencio, algo se movió dentro de mí. No fue un trueno, no fue un terremoto. Fue un hilo de voz, finísimo, como el que describe el profeta Elías en el libro de los Reyes. Y comprendí que llevaba años hablando yo solo, cubriendo con mis palabras el susurro de Dios. Antes de seguir, quiero hacer una pausa y dirigirme a ti directamente. Sé que muchos de los que me escucháis buscáis respuestas, quizás con el corazón herido o la mente cansada. Yo rezo cada día por cada suscriptor de este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia que camina junta hacia la verdad. Señor, danos oídos para escuchar tu voz en medio del ruido de este mundo. Que no confundamos nuestro propio eco con tu palabra. Amén. Ahora, adentrémonos en lo que la historia, la escritura y la arqueología nos revelan sobre el arte perdido de oír a Dios. Verás, el término hebreo para oír es Shema, que no significa simplemente percibir un sonido. Implica obedecer, responder, dejarse transformar por lo escuchado. Cuando Israel proclamaba Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no estaba repitiendo un mantra, estaba declarando una disposición del alma. Pero nosotros, hijos del ruido constante, hemos reducido la escucha a un acto pasivo. Los padres del desierto, esos ermitaños que habitaron las cuevas de Qumrán y las montañas de Egipto, sabían que la voz de Dios solo se percibe en el silencio. San Antonio Abad pasó 20 años en soledad, y cuando salió, su rostro irradiaba una luz que no era de este mundo. ¿Qué había escuchado? Nada. O mejor dicho, lo había escuchado todo. Porque en el vacío de los sonidos humanos, la palabra eterna resuena sin impedimento. Pero nosotros tenemos miedo al silencio. Lo llenamos con podcasts, con notificaciones, con música incesante, con pensamientos que giran como poleas sin engrase. San Agustín lo dijo con claridad: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y ese descanso no es un sueño, es una atención amorosa. Ahora, permíteme compartirte algo que no he contado antes en este canal. Cada mañana, antes de que el sol toque las vidrieras de mi capilla, hago algo que transformó mi vida espiritual. Abro una aplicación en mi teléfono. Sí, un sacerdote también usa un teléfono, pero no para redes sociales. Es una herramienta que me guía a través de los textos antiguos, las conexiones arqueológicas y las reflexiones diarias que convierten el silencio en un diálogo con Dios. Antes de usarla, mi oración matutina era una lista de peticiones. Ahora es una escucha. Cambió todo. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero sigamos, porque lo que viene es aún más profundo. Imagina por un momento la escena del profeta Samuel. Tenía solo 12 años. Servía en el templo bajo la tutela de Elí. Era de noche. La lámpara del santuario aún ardía, y Samuel yacía en su lecho. De repente, una voz lo llamó por su nombre. «Samuel, Samuel». El muchacho corrió hacia Elí, pensando que era el sacerdote quien lo llamaba. 3 veces ocurrió lo mismo. Hasta que Elí comprendió. Era el Señor. Y le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fíjate en el detalle. Samuel no reconoció la voz de Dios porque no estaba acostumbrado a que Dios le hablara. Necesitó un mediador, Elí, para discernir. Lo mismo nos sucede a nosotros. Hemos perdido la familiaridad con la voz. En el griego del Nuevo Testamento la palabra para llamar es kaleo, de donde viene eclesia, la asamblea de los llamados. Pero el llamamiento no es un evento único, es una relación continua.
Jesús dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Oyen, presente continuo. No es que oyeran una vez y ya. Es un proceso de sintonización constante. ¿Y por qué no oímos? La respuesta la encontremos en la parábola del sembrador. La semilla cae en distintos terrenos, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en tierra buena. El terreno es nuestro corazón. Los espinos son las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida, que ahogan la palabra y no la dejan madurar. Lucas 8:14. Así que la primera razón por la que no oyes la voz de Dios es que tu corazón está ocupado. No hay espacio. Es como intentar conversar en medio de una estampida. Pero hay una segunda razón, más sutil. A veces no reconocemos la voz de Dios porque esperamos que suene de una manera determinada. Nos imaginamos un trueno celestial, una visión espectacular como la de Pablo en el camino a Damasco, y despreciamos el susurro cotidiano. Déjame contarte una historia arqueológica que ilustra esto. En las excavaciones de la ciudad de David, en Jerusalén, encontraron un pequeño sello de piedra del siglo VII a.C., perteneciente a un tal Gemarías, hijo de Safán. Este Gemarías era un escriba real que aparece en el libro de Jeremías. En el capítulo 36, se cuenta que el rey Joacim quemó el rollo de las profecías de Jeremías, pero Gemarías y otros intentaron protegerlo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios habla a través de personas comunes, en situaciones políticas complicadas, en decisiones cotidianas. No solo en el templo. La voz de Dios no siempre viene con fuego y nube. A veces viene en la carta de un amigo, en el sermón de un domingo cualquiera, o incluso en el comentario de un vídeo de YouTube. Pero necesitamos oídos atentos. Y aquí llegamos a un punto clave. La Biblia nos ofrece un patrón para oír a Dios. Primero, silencio intencional. Segundo, exposición a la palabra escrita. Tercero, confirmación comunitaria. Cuarto, obediencia inmediata. Vamos a desglosarlo. El silencio no es ausencia de sonido, es atención plena. Los monjes trapenses hacen votos de silencio no por castigo, sino para crear un espacio donde Dios pueda hablar sin competencia. En el Salmo 46:10 leemos: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Quietud, en hebreo, rafá, significa soltar, aflojar las manos, dejar de controlar. Luego la palabra escrita. No basta con leerla, hay que rumiarla, como decían los padres del desierto. El término griego meletao significa meditar, pero también practicar. Es como una vaca que rumía. Traga, regurgita, vuelve a masticar. Así debemos hacer con las Escrituras. Y aquí viene la confirmación comunitaria. En Hechos 13, vemos que el Espíritu Santo habla a la iglesia de Antioquía mientras ayunan y oran en comunidad. No es una voz privada que contradice la fe de la iglesia. San Pablo advierte en 1 de Tesalonicenses 5, 19-22. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. La comunidad es el tamiz, y por último la obediencia. Santiago 1:22 nos llama a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Si escuchas algo de parte de Dios y no actúas, tu oído se endurecerá como un músculo que no se ejercita. Es como cuando un médico te receta un tratamiento y no lo sigues. La enfermedad empeora. Ahora quiero hacer una pausa y dirigirme a ti personalmente, porque sé que muchos de ustedes están pasando por un desierto espiritual. Tal vez han orado durante semanas, meses, años, y sienten que el cielo está mudo. Permíteme decirte que ese silencio no es abandono, es purificación. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Es cuando Dios retira las consolaciones sensibles para que aprendamos a amarlo por Él mismo, no por sus regalos. Es el crisol donde se forja la fe verdadera. Si estás en ese lugar, escríbelo en los comentarios. Yo leo cada mensaje y esta comunidad ora por cada uno. No estás solo. Y ahora déjame mostrarte algo fascinante. La ciencia moderna ha confirmado lo que los místicos sabían hace siglos. El silencio cambia el cerebro. Estudios neurológicos demuestran que 2 horas de silencio al día
estimulan la neurogénesis en el hipocampo, la región asociada con la memoria y las emociones. Pero más importante aún, el silencio activa la red de modo por defecto del cerebro, que es donde procesamos nuestro sentido del yo y nuestra relación con el mundo. En otras palabras, el silencio nos permite conectar con nuestra identidad más profunda, que es imagen de Dios. ¿No es asombroso que la Escritura diga en el Salmo 46, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios»? El conocimiento de Dios no viene por acumulación de datos, sino por quietud. Pero hay una tercera razón por la que no oímos la voz de Dios, y quizás sea la más dolorosa: el pecado no confesado. Isaías 59 virtos lo dice sin rodeos. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. No es que Dios se vaya, somos nosotros quienes levantamos un muro. El pecado no perdonado, el resentimiento, la falta de perdón hacia otros, todo eso crea interferencia en la línea. Es como intentar sintonizar una radio con estática. La solución es la humildad del confesionario. Allí no solo recibimos el perdón, sino que despejamos el canal. Recuerdo una ocasión en el confesionario de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Un hombre vino después de 30 años sin confesarse. Lloraba. Me dijo, «Padre, he estado rezando y rezando, pero sentía que mis oraciones rebotaban en el techo». Al acabar la confesión, su rostro cambió. Me abrazó y dijo, «Ahora puedo oírlo de nuevo». No era magia, era la remoción del obstáculo. Ahora déjame ir a algo que los arqueólogos han descubierto y que arroja luz sobre este tema. En las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, había una comunidad de esenios que se retiraban al desierto para preparar el camino del Señor. En el rollo de la regla de la comunidad, se prescribe que los miembros dediquen 1/3 de cada noche al estudio de la ley y a la oración comunitaria. Ellos entendían que la voz de Dios se escucha en la meditación constante de su palabra. No esperaban revelaciones espectaculares. Se empapaban de las Escrituras hasta que cada palabra se volvía familiar. Y cuando llegó Juan el Bautista, predicando en el mismo desierto, muchos de ellos lo reconocieron como la voz que clamaba. ¿Por qué? Porque estaban entrenados para oír. Tú y yo necesitamos ese entrenamiento. Y aquí está la buena noticia. No tienes que irte a un monasterio para empezar. Puedes comenzar hoy, en tu casa, en tu trabajo, en tu rutina. Dios no habla solo en el templo, habla en el ruido de la fábrica, en el silencio de la cocina, en el tráfico de la ciudad. Pero necesitas crear espacios de silencio intencional. Apaga la televisión. Deja el teléfono en otra habitación. Siéntate 5 minutos y respira. Repite lentamente, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No te preocupes si no oyes nada al principio. La práctica del silencio es como aprender un idioma. Al principio solo oyes ruido, pero poco a poco empiezas a distinguir palabras. La voz de Dios es sutil porque respeta nuestra libertad. No nos viola con estruendo. Como dice Primera de Reyes 19:12, no está en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silencio apacible. Ese silencio no es ausencia, es plenitud. Es la presencia misma de Dios manifestándose en la calma. Quiero compartir contigo una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Hace unos años, durante una excavación cerca de Cafarnaún, encontré un fragmento de una lámpara de aceite del siglo I. Estaba rota, pero aún conservaba restos de hollín en la boquilla. Sostener esa lámpara entre mis manos me hizo pensar en las noches en que Jesús y sus discípulos se sentaban alrededor de una luz similar, hablando del reino. ¿Qué hablaban? Seguramente, como recoge el Evangelio de Lucas, Jesús enseñaba, respondía preguntas, compartía parábolas. Pero también habría momentos de silencio, momentos en que solo se oía el crepitar de la llama y el susurro del viento en el lago. En esos silencios, los discípulos aprendían a oír la voz del Maestro sin palabras. A veces la voz de Dios no necesita palabras, necesita presencia. En el Cantar de los Cantares, la amada dice, «La voz de mi amado llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía». Es una invitación íntima. Dios desea entrar en nuestro corazón,
pero la puerta solo se abre desde dentro. El silencio es la llave. Permíteme ahora llevarte al momento cumbre de la historia de la salvación, el Calvario. Jesús cuelga de la cruz. El sol se oscurece. La tierra tiembla. Y en medio de ese caos, Jesús clama: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Es la cita del Salmo 22. En ese grito, Jesús experimenta el silencio del Padre. No es que el Padre lo haya abandonado, es que Jesús, como verdadero hombre, atraviesa la noche oscura del alma para redimir también nuestro silencio. Desde ese momento, ningún silencio humano está vacío. Cristo lo ha llenado con su presencia. Cuando tú sientes que Dios no te oye, recuerda que Él ya ha estado allí y ha vencido. Después de su resurrección, Jesús aparece a María Magdalena. Ella está llorando junto al sepulcro vacío. Él se acerca y le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella no lo reconoce hasta que él la llama por su nombre: María. Y entonces ella lo ve. La voz de Dios siempre nos llama por nuestro nombre. No es una voz genérica, es personal, íntima, hecha a la medida de nuestra historia. ¿Has oído tu nombre en el silencio? Tal vez no con sonidos audibles, pero sí en la certeza de que eres amado, conocido, llamado. Ahora déjame concluir con una verdad que cambió mi vida para siempre. La voz de Dios no es un lujo espiritual, es un derecho de todo bautizado. Somos hijos de Dios, y los hijos conocen la voz de su Padre. Si no la oyes, es porque no has aprendido a estar quieto, pero puedes aprender. Empieza hoy. Antes de dormir, apaga todo. Ponte de rodillas o siéntate en silencio y dile: Señor, aquí estoy. Háblame. Estoy dispuesto a escuchar. Y luego, espera. No te desesperes. El silencio no es vacío. Es el útero donde nace la palabra. Y cuando llegue, aunque sea un susurro, no lo desprecies. Escríbelo. Obedece. Compártelo. Porque la voz de Dios no es para guardarla, es para transmitirla. Y ahora, antes de que te vayas, quiero que sepas algo importante. Todo lo que hemos hablado hoy puede quedarse en un bonito recuerdo, o puede transformarte realmente. Depende de ti, pero yo quiero ayudarte a dar el paso siguiente. En el comentario fijado he dejado el enlace a la herramienta que uso cada mañana. Esa aplicación que te mencioné antes. No es solo un devocional, es un sistema de inmersión en la voz de Dios a través de las Escrituras, la historia y la oración diaria. Te recomiendo que la pruebes, no por mí, sino por ti. Porque el mayor regalo que puedes darte es aprender a oír a aquel que te creó. Vea el comentario fijado ahora. No dejes que este momento se diluya en el ruido del día siguiente. Hazlo tuyo hoy. Y si este vídeo te ha tocado, suscríbete. Cada semana profundizo en estos temas. Y, por favor, piensa en una persona, solo una, alguien que sienta que Dios no le habla. Envíale este vídeo. Podría ser el instrumento que Dios usa para romper su silencio. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.